Buenos días, chicos. Vamos a continuar una nueva mañana de catequesis en el sector. Hoy vamos a hablar sobre el sacramento del matrimonio. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te damos gracias por nuestras familias, porque a pesar de nuestros defectos y problemas nos queremos. Te pedimos perdón por las veces en que nos hemos ofendido y no nos hemos respetado. Ayúdanos a valorarnos mutuamente con amor, a saber ver y promover lo mejor del otro y sobre todo a buscarte juntos con ilusión y esperanza. En tus manos está nuestro hogar. Protégenos y bendícenos, Señor. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, chicos. Hoy vamos a hablar sobre el sacramento del matrimonio, ¿no? Hay dos sacramentos de servicio que son el matrimonio y el orden sacerdotal. Entonces hoy vamos a ver el sacramento del matrimonio. En el hecho de vida vamos a hablar sobre un matrimonio muy especial, sobre una familia santa. Luis Martín, relojero y joyero, y Celia Guerin, dueña de un pequeño taller de bordado. En el siglo XIX, en Francia, formaron un hogar muy feliz. Fue una verdadera familia de santos. Sus cinco hijas se hicieron religiosas y una de ellas fue Santa Teresita del Niño Jesús, doctora de la Iglesia y patrona de las misiones. Celia decía: mi marido es un santo. Desearía un marido semejante a todas las mujeres del mundo. Ella le escribió a Luis: yo no puedo vivir sin ti, querido Luis. Él le respondió: yo soy tu marido y amigo, que te ama por toda la vida. Para los esposos Martín, Dios ocupaba siempre el primer lugar. Celia decía a menudo: Dios es el maestro, hace lo que quiere. Amaron con locura a sus hijas y las educaron en la virtud. Por el sacramento del matrimonio y en la aparente normalidad de su vida, Luis y Celia hicieron de su hogar una verdadera cuna de santidad. El Papa Francisco los canonizó el 18 de octubre del 2015, ¿no? Bien, como un matrimonio santo, pues es una familia santa. Entonces aquí vemos cómo el matrimonio, la familia es la iglesia doméstica, ¿no? Cómo educaron muy bien a sus hijas y se hicieron religiosas, ¿no? Y entre ellas, pues Santa Teresita del Niño Jesús. Entonces aquí vemos cómo un matrimonio, pues en santidad, pues puede hacer mucho bien a la vida cristiana, al mundo, ¿no? ¿Qué nos enseña la Biblia sobre este sacramento? Se acercaron unos fariseos y para ponerlo a prueba le preguntaron si era ilícito al marido separarse de su mujer. Jesús le respondió: ¿qué les mandó Moisés? Ellos contestaron: Moisés permitió escribir un certificado de divorcio y separarse de ella. Jesús les dijo: Moisés les dejó escrito esa norma por la incapacidad de ustedes para entender los planes de Dios. Pero desde el principio Dios los creó hombre y mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos uno solo. De manera que ya no son dos, sino uno solo. Por tanto, lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Vemos esto en el Evangelio de San Marcos en el capítulo 10, ¿no? Entonces, según las palabras de Jesús, ¿en qué consiste el matrimonio? Es esa unión, ¿no? Es decir, la unión entre un hombre y una mujer para formar una familia y los dos van a ser una sola carne, van a ser
una sola persona. ¿Quién es el que une a los esposos en el matrimonio? Es Cristo, ¿no? Cuando nos unimos en matrimonio, pues ponemos a Cristo en medio, ¿no? Y es Él quien va a hacer esa unión, ¿no? Va a ser ese pegamento que une nuestro matrimonio. Vamos a reflexionar un poco, ¿no? Hay una pregunta aquí, dice, ¿sabes dónde hizo Jesús su primer milagro? Fue en una boda, lo hizo en una boda. Quiso hacerlo así para enseñarnos la belleza y la santidad del sacramento del matrimonio. Miren, el matrimonio es un sacramento, es decir, es un instrumento de santificación. Yo me santifico, mi esposa se santifica conmigo. Nos santificamos juntos. Somos un solo corazón. El matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer para amarse como esposos durante toda la vida y formar una familia. Unión entre un hombre y una mujer. Así lo pensó Dios. Y por eso solo podemos llamar matrimonio a la unión entre personas de distinto sexo y nunca entre dos hombres o dos mujeres, ¿no? Hoy hay una perversión tremenda en el mundo donde se están inventando matrimonios entre personas del mismo sexo, ¿no? Y esto es muy contrario a lo que Dios nos ha enseñado, ¿no? A lo que Dios quiere para nosotros. Que se amen como esposos, ¿no? Se trata de una de las formas más bellas del amor, ya que los esposos se entregan completamente sin guardarse nada para sí mismos, ¿no? Yo me entrego totalmente a mi esposa, ¿no? Para formar una familia. Es el fin principal del matrimonio. Por eso los esposos deben recibir con amor los hijos y educarlos cristianamente durante toda la vida. Como es un amor total, no tiene límites, sino que es para siempre. Por esta razón, el divorcio es contrario a la voluntad de Dios, ¿no? En el matrimonio no hay divorcio, no existe la palabra divorcio, no hay, no hay divorcio, porque es indisoluble, ¿no? ¿Cuál va a ser nuestro compromiso desde hoy, ¿no? Desde hoy me decido orar por mi vocación, por mi futuro esposo o esposa. Me comprometo también a mantener mi pureza como preparación al matrimonio, importantísimo, mantener mi pureza. Finalmente me comprometo desde ya a casarme bien, es decir, a casarme por la iglesia, ¿no? Hay una enseñanza, una mala enseñanza, donde hoy hay la unión libre, la unión de hecho, ¿no? Entonces eso va contrario a nuestra fe, es contrario a la voluntad de Dios, ¿no? Entonces ese va a ser nuestro compromiso a partir de hoy. Entonces vamos a recordar, ¿no? ¿Qué es el matrimonio? El matrimonio es un sacramento que realiza la unión de un hombre con una mujer para amarse como esposos durante toda la vida y formar una familia. El amor de los esposos es una representación del amor de Cristo por su iglesia, ¿no? Así como Cristo amó a su iglesia hasta dar la vida, Cristo cargó su cruz y dio la vida, dio su última gota de sangre por su esposa, que es la iglesia, ¿no? Entonces debemos amar a nuestras esposas, pues, sus esposos, como Cristo amó a la iglesia, ¿no? Y eso es lo que realmente nos enseña Dios, pues lo que Jesús quiere que nosotros entendamos de este sacramento, lo importante del sacramento del matrimonio. La alianza matrimonial, la que el varón y la mujer constituyen entre sí un consorcio de toda la vida, ordenado por su misma índole natural al bien de los cónyuges y a la generación
y educación de la prole. Fue elevada por Cristo nuestro Señor a la dignidad de sacramento entre bautizados, ¿no? Está claro que como es un sacramento, el matrimonio es un sacramento, entonces se da entre bautizados. Entonces, toda persona que quiere unirse en matrimonio, pues tiene que ser primero bautizado, porque es un sacramento, ¿verdad? La Sagrada Escritura se abre con el relato de la creación del hombre y de la mujer a imagen y semejanza de Dios y se cierra con la visión de las bodas del Cordero. De un extremo a otro, la Escritura habla del matrimonio y de su misterio, de su institución y del sentido que Dios le dio de su origen y de su fin, de sus realizaciones diversas a lo largo de la historia de la salvación, de sus dificultades nacidas del pecado y de su renovación en el Señor, todo ello en perspectiva de la nueva alianza de Cristo y de la Iglesia, ¿no? Miren cómo todas las dificultades en los matrimonios vienen nacidas de dónde? Del pecado, ¿no? Entonces, el matrimonio es un sacramento, es un instrumento de santificación. Entonces, toda dificultad que existe en los matrimonios viene de dónde? Viene del pecado, ¿no? La vocación al matrimonio se inscribe en la naturaleza misma del hombre y de la mujer, según salieron de la mano del Creador. El matrimonio no es una institución puramente humana, a pesar de las numerosas variaciones que ha podido sufrir a lo largo de los siglos en las diferentes culturas, estructuras sociales y actitudes espirituales. Estas diversidades no deben hacer olvidar sus rasgos comunes y permanentes, a pesar de que la dignidad de esta institución no se trasluzca siempre con la misma claridad. La Sagrada Escritura afirma que el hombre y la mujer fueron creados el uno para el otro. No es bueno que el hombre esté solo. La mujer, carne de su carne, es decir, su otra mitad, su igual, la criatura más semejante al hombre mismo, le es dada por Dios como un auxilio, representando así a Dios, que es nuestro auxilio, ¿no? Miren cómo nuestras esposas, pues es nuestro auxilio, ¿no? Es nuestro auxilio, un auxilio que nos ha dado Dios. En su misericordia, Dios no abandonó al hombre pecador. Las penas que son consecuencia del pecado, los dolores del parto, el trabajo con el sudor de su frente, constituyen también remedios que limitan los daños del pecado. Tras la caída, el matrimonio ayuda a vencer el repliegue por sí mismo, el egoísmo, la búsqueda del propio placer y abrirse al otro, a la ayuda mutua, al don de sí. Vemos cómo en el matrimonio, a pesar de la caída en el pecado, donde vienen los dolores de parto, donde viene la dificultad del trabajo, del comer con el sudor de la frente, pues también nos ayuda eso, pues a curar nuestro propio egoísmo, ¿no? En matrimonio ya no pensamos en nosotros mismos, ya pensamos en nuestra esposa, pensamos en nuestros hijos, no sé, ya se pierde ese egoísmo que hay en nuestro interior, ¿no? La conciencia moral relativa a la unidad e indisolubilidad del matrimonio se desarrolló bajo la pedagogía de la ley antigua. La poligamia de los patriarcas y de los reyes no es todavía criticada de una manera explícita. No obstante, la ley dada por Moisés se orienta a proteger a la mujer contra un dominio arbitrario del hombre, aunque la ley misma lleve bien según la palabra del Señor, ¿no? Miren cómo el matrimonio, la palabra matrimonio, ¿no? La matriz es la protección de la matrix, ¿no? Entonces vemos cómo se da para proteger, se orienta a proteger a la mujer contra un dominio arbitrario del hombre, ¿no? Contemplando la alianza de Dios con Israel bajo la imagen de un amor conyugal exclusivo y fiel, los profetas fueron preparando la conciencia del pueblo elegido para una comprensión más profunda de la unidad, de la indisolubilidad del matrimonio, ¿no? Vemos cómo
la alianza con el pueblo de Dios, hay una semejanza ahí, ¿no? La indisolubilidad del matrimonio, ¿no? El matrimonio es indisoluble, ¿no? No se puede disolver. En su predicación, Jesús enseñó sin ambigüedad el sentido original de la unión del hombre y la mujer, tal como el Creador la quiso al comienzo. La autorización dada por Moisés de repudiar a la propia mujer era una concesión a la dureza del corazón. La unión matrimonial del hombre y la mujer es indisoluble, ¿no? Esa es la principal característica de este sacramento, que es indisoluble hasta que la muerte lo separe. Esto vemos en Mateo 19, Dios mismo la estableció así, ¿no? Lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Siguiendo a Cristo, renunciando a sí mismo, tomando sobre sí sus cruces, los esposos podrán comprender el sentido original del matrimonio y vivirlo con la ayuda de Cristo. Esta gracia del matrimonio cristiano es un fruto de la cruz de Cristo, fuente de toda la vida, ¿no? Le hablábamos con los novios, ¿no? Con los futuros esposos, ¿no? Cuando conversamos sobre la cruz, ¿no? Que el matrimonio, tu esposa, tu esposo puede ser una cruz hermosa, ¿no? Pero no podemos dejar abandonada nuestra cruz cuando empieza a pesar, ¿no? Cuando hay una enfermedad, ¿verdad? Cuando hay un problema económico, hay que cargar la cruz. No me imagino a Cristo, ¿no? En el camino al Calvario dejando su cruz abandonada, ¿no? Él cargó su cruz y dio su vida por su esposa, la iglesia. Es lo que el apóstol Pablo da a entender diciendo, maridos, amad a vuestras esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla. Y añadiendo enseguida, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos se harán una sola carne. Gran misterio es este. Lo digo respecto a Cristo y a la iglesia, ¿no? Esto lo vemos en la carta a los Efesios, en el capítulo 5, ¿verdad? Cristo y la iglesia. Esa es la figura del matrimonio, ¿verdad? El esposo es Cristo, la esposa la iglesia, ¿no? Hay que amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia y la esposa amar a su esposo como la iglesia ama a Cristo, ¿no? Así, esa es la figura del matrimonio. Cristo es el centro de toda vida cristiana. El vínculo con Él ocupa el primer lugar entre todos los demás vínculos, familiares o sociales. Desde los comienzos de la Iglesia ha habido hombres y mujeres que han renunciado al gran bien del matrimonio para seguir al Cordero donde quiera que vayan, para ocuparse de las cosas del Señor, para tratar de agradarle, para ir al encuentro del esposo que viene. Cristo mismo invitó a algunos a seguirles en este modo de vida del que Él es el modelo, ¿no? Cristo es el modelo de entrega total, ¿no? De virginidad, ¿no? De entregar todo, ¿no? A Dios, de seguirle totalmente a Dios. A veces hay personas que se confunden y dicen, no, ya hablamos un poco la semana pasada del orden sacerdotal, ¿verdad? Y entonces se confunden, ¿no? Dicen, ay, no, es que todos, ¿y por qué los sacerdotes no pueden casarse? ¿No? Cristo es el modelo, ¿no? De vida consagrada totalmente a Dios, ¿no? Dice, hay eunucos que nacieron así del seno materno, y hay eunucos hechos por los hombres, y hay eunucos que se hicieron tales a sí mismo por el reino de los cielos. Quien pueda entender, que entienda, ¿no? Esto lo vemos en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 19, ¿no? Cuando habla de los eunucos, ¿no? Y hay personas, pues, que se entregan totalmente a la vida religiosa y se hacen eunucos, ¿no? Se dedican totalmente a la vida consagrada a Dios.
Entonces, denigrar el matrimonio es reducir a la vez la gloria de la virginidad. Elogiarlo es resaltar a la vez la admiración que corresponde a la virginidad, ¿no? Entonces, aquí vemos cómo la virginidad es muy importante. Yo puedo consagrar mi vida virgen a Dios, no hay nada de malo en eso, pero también puedo consagrarme en el matrimonio. Las dos van juntas, ¿no? No está mal una u otra, ¿no? Las dos están bien. Si tú quieres consagrar tu vida a Dios, quieres ser un hombre o una mujer consagrada a Dios, puedes consagrar tu virginidad a la vida religiosa, ¿verdad? O si no, en el matrimonio. Tienes estas dos vocaciones en tu vida. Las dos, cualquiera de las dos, están bien. En cuanto gesto sacramental de santificación, la celebración del matrimonio debe ser por sí misma válida, digna y fructuosa. Por tanto, conviene que los futuros esposos dispongan a la celebración de su matrimonio recibiendo el sacramento de la penitencia, ¿no? En la iglesia, en las liturgias, en la iglesia latina, se considera habitualmente que son los esposos quienes, como ministros de la gracia de Cristo, se confieren mutuamente el sacramento del matrimonio, expresando ante la Iglesia su consentimiento, ¿no? Entonces vemos cómo los esposos son quienes celebran, ¿no? Los protagonistas de la alianza matrimonial son un hombre y una mujer bautizados, libres para contraer el matrimonio y que expresan libremente su consentimiento. Ser libre quiere decir no obrar por coacción, es decir, no ir obligado, no estar impedido por una ley natural o eclesiástica. Que tenemos que ver, hay personas que a veces son casadas en otros lugares, todo eso hay que averiguar, no hay que investigar. La Iglesia considera el intercambio de los consentimientos entre los esposos como el elemento indispensable que hace el matrimonio. Sin el consentimiento no hay matrimonio, ¿sí? Sin consentimiento, ese es, algunas personas dicen que la alianza, que el anillo, es el signo sensible del matrimonio, ¿no? El signo sensible en el matrimonio es el consentimiento mutuo, ¿no? ¿Sí? Ese es el signo sensible en, en el matrimonio. Sin el consentimiento, pues no hay matrimonio. El consentimiento debe ser un acto de la voluntad de cada uno de los contrayentes, libre de violencia o de temor grave externo. Ningún poder humano puede reemplazar este consentimiento. Si esta libertad falta, el matrimonio es inválido, ¿no? Entonces hay personas que se han casado amenazados, ¿no? Y después pues, es inválido, ¿no? A veces hay niñas que las casan obligadas también. Entonces estos matrimonios pueden ser declarados inválidos. El sacerdote o el diácono que asiste a la celebración del matrimonio recibe el consentimiento de los esposos en nombre de la iglesia y da la bendición de la iglesia. La presencia del ministro de la iglesia expresa visiblemente que el matrimonio es una realidad eclesial, ¿no? Por eso se necesitan testigos, ¿no? El matrimonio es sacramental, es decir, es un acto litúrgico. El matrimonio introduce un orden eclesial, miren que es un orden, ¿no? Es un orden. Por ser el matrimonio un estado de vida en la iglesia, es preciso que exista certeza sobre él. Por eso que hay la obligación de tener testigos, ¿no? Y el carácter público del consentimiento protege el sí una vez dado y ayuda a permanecer fiel a él, ¿no? Entonces, ese sí, ese consentimiento es el que te ayuda a permanecer fiel a él, ¿no? A esa alianza. Entonces vemos cómo el matrimonio, pues, es un sacramento dado por Dios que nos bendice, nos une, y Cristo se pone en medio, ¿no? Cristo es ese pegamento en el matrimonio. Hay exigencias también. El matrimonio exige la indisolubilidad y la fidelidad de la donación recíproca y definitiva y se abre a la fecundidad, estar abierto totalmente a la fecundidad.
a los hijos, a la prole que Dios nos envíe. Cristo quiso nacer y crecer en el seno de la Sagrada Familia de José y de María. La Iglesia no es otra cosa que la familia de Dios. Desde sus orígenes, el núcleo de la Iglesia estaba a menudo constituido por los que con toda su casa habían llegado a ser creyentes. Cuando se convertían, deseaban también que se salvase toda su casa. Estas familias convertidas eran islotes de vida cristiana en un mundo no creyente, ¿no? Vemos cómo la familia pues, es la iglesia doméstica, ¿no? Es aquí donde nacen todas las vocaciones, en la familia, ¿no? Una de las razones que nos decía a veces nuestro monseñor, el obispo, eh, nos decía que los catequistas no debíamos existir. Y nosotros decíamos, ¿por qué los catequistas no debíamos existir? Porque la catequesis, ¿quién daba antiguamente? Era la familia quien daba la catequesis. Pero como ya en la familia no se está enseñando, no está haciendo la familia esa iglesia doméstica, es por eso que hoy hay que dar catequesis, hay que ir enseñando pues las doctrinas de fe y hay que ir enseñando el catecismo, ¿no? Porque ya en las familias no se está enseñando, entonces tenemos que volver a eso, ¿no? Que la familia sea la iglesia doméstica, pero tenemos que empezar a pensar que el sacramento del matrimonio es importantísimo, ¿no? No pensar en la unión libre, sino pensar desde cuando yo estoy haciendo un proyecto de vida con mi esposa, pues nuestro primer proyecto de vida tiene que ser el matrimonio, es decir, poner a Dios medio de unión, ¿no? Que mis hijos nazcan con la bendición de Dios, que crecer con la bendición de Dios, formar toda mi familia con la bendición de Dios. Y eso lo hace el matrimonio, ¿no? El matrimonio bendice mi hogar, ¿no? Hay algo que no entendemos, que es muy duro hablarlo con jóvenes, como ustedes chicos, pero todo acto sexual fuera del matrimonio es fornicación. Y eso debemos entenderlo. Entonces, unirme con mi esposa en matrimonio, pues hace que Dios bendiga mi unión y me lleva a vivir una vida sacramental, no solamente a mí y a mi esposa, sino a toda mi familia, a todos mis hijos, ¿no? Entonces, entender que el matrimonio, el sacramento es importantísimo, no solamente para la familia cristiana, para toda la sociedad. El- la familia es la base de la sociedad y tener familias ordenadas, porque esto es un orden eclesial, pues es lo que hace que la sociedad se ordene. Entonces, si empezamos a pensar que la familia es la base de la sociedad, pues tenemos que empezar a ordenar la familia. Y como decían nuestros abuelos, vivir como Dios manda, comer como Dios manda, dormir como Dios manda, casarse como Dios manda, pues debe ser nuestro compromiso de hoy en adelante. Que nuestra Madre Santísima, nuestra Morenita, la Virgen de Guadalupe, nos siga enseñando y nos siga protegiendo con su manto, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.